auspicio del Grupo Di Gama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gran gusto estar contigo, Jorge. Bueno, tenemos este tema de presupuesto público para el sector minero, sector vivienda, construcción y saneamiento 2020. Ya me estoy confundiendo de programa. Pero creo que el tema del presupuesto es sumamente importante, pero ojalá que se pueda ejecutar todo también. Eso vamos a hablar con nuestros invitados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son un poco más de 3.840 millones de soles que se ha destinado a diversas obras de infraestructura, particularmente de saneamiento, porque al interior del país se necesita mucho y, por supuesto, viviendas rurales, etcétera, ¿no? Creo que lo que conversemos con nuestros invitados nos va a dar muchas luces al respecto. Para ello tenemos con nosotros, por supuesto, a Carlos Canales. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Y Diego Valdivia, ¿cómo estás? Bien, felizmente. Gracias a ambos por venir. Gracias a ustedes. Bien, para empezar el programa, por favor, ahora acompáñenos al comentario de la semana, gracias a Diego Macera. Buenas tardes. El 28 de julio pasado, el gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura. Hasta entonces, el Perú era el único país de la Alianza del Pacífico que no tenía un plan de este tipo, ¿no? El esfuerzo que se hizo por elaborarlo en realidad es positivo, ¿no? El plan es una hoja de ruta para las inversiones en carreteras, puerto, agua, telecomunicaciones, energía, entre otros, ¿no? Es imposible tener un enfoque de desarrollo territorial efectivo si no se tiene claro cómo y dónde se harán las grandes obras de infraestructura, ¿no? En total, son 52 los proyectos que se han priorizado en este plan, ¿no? Por casi 100.000 millones de soles. ¿No? La idea es que el plan guíe las inversiones por varios años, ¿no? Como en otros casos, sin embargo, el reto es que este plan no sean solo 100 páginas más de papel que se terminan guardando en un cajón, ¿no? Quizá la preocupación en realidad más importante es garantizar que el plan sea, de un lado, suficientemente flexible para adaptarse a cambios del contexto, ¿no? Pero a la vez, del otro lado, suficientemente sólido para que los próximos gobiernos, gobernadores regionales y alcaldes respeten lo que está acordado ahí, ¿no? Uno de los grandes males del país es querer empezar todo desde cero cada vez que hay un cambio de autoridad, ¿no? Si esto sucede con el Plan Nacional de Infraestructura, en realidad será lo mismo que nada, ¿no? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Diego, por el importante comentario. Bien, para comenzar este tema de presupuesto público para el sector, quisiera, Diego, que nos puedas graficar un poco a nuestros televidentes, antes de comenzar de hablar de lo que queremos, ¿cómo se ha estado ejecutando? ¿Se ha estado ejecutando bien? ¿Ha habido poco presupuesto? ¿Cuál es la historia para atrás? Bueno, el presupuesto del Ministerio de Vivienda, desde el año, si lo comparamos cuando se creó el 2002, se ha multiplicado por 8. Ahora. O sea, sí, exactamente. Ahora existe mucho dinero y no siempre se gasta todo, ¿no? En el sector vivienda, por ejemplo, este año se van a gastar casi todos los bonos de familiares habitacionales. Es una buena noticia. Eso más o menos debe generar unas 40.000 viviendas este año. Claro, la mayoría son de construcción en sitio propio, que es una modalidad distinta, pero igual ha habido una interesante ejecución. Este año podría haber sido un año récord de colocaciones de vivienda y de techo propio. Aparentemente no vamos a llegar a hacer el récord, pero sí se ha recuperado notablemente respecto a los 2 años anteriores. Efectivamente, Carlos, en el sector del Poder Ejecutivo, que se domina más presupuesto, está considerado tanto vivienda, construcción y saneamiento, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que también cuenta con recursos públicos bastante elevados. Lo que quiere enfocar, según lo ha dicho el ministro Yáñez de Vivienda, es más bien prioritariamente los temas sociales, como son, por ejemplo, el déficit que tenemos en infraestructura de saneamiento. ¿Crees que el enfoque está bien? ¿Hay que tender quizás a mirar más el déficit que tenemos también en las viviendas rurales? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el enfoque es acertado en cuanto a que debemos solucionar un tema de saneamiento a nivel nacional. Es tremendo en provincias especialmente. El tema de saneamiento, porque se nota
que hay una diferencia entre algunas ciudades importantes de nuestro país con diversas provincias. Si queremos acceder a un país del primer mundo, a la OCDE, deberíamos, lo primero que tenemos es justamente eliminar esas brechas o reducirlas lo más que se pueda, porque ahí hay un gran foco en el cual todavía, y con el tema de la reconstrucción hay que ponernos a pensar, porque muchos de los recursos deben ser para zonas que hasta la fecha, como es el norte del país, no se ha solucionado el tema de saneamiento. Ahora, Guido, este presupuesto es... Tú hablas de 8 veces más, pero ¿realmente es suficiente para lo que realmente estamos hablando? Siempre estamos en las mismas. El Perú es un país con muchos recursos, es una maravilla, pero seguimos teniendo 20% de pobreza extrema, realmente gente que vive en una situación que no nos puede enorgullecer de ninguna manera. Entonces, ¿se puede hacer más con el presupuesto? Yo creo, ahí sí quisiera hacer una precisión. Nosotros pensamos que el presupuesto del ministerio, que se divide en dos, vivienda y saneamiento, debería ser rebalanceado. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la vivienda está claro, hay un subsidio y vuelve con una inversión que hace la propia familia, etc. En el caso del agua, el 90% de esas inversiones no regresan. ¿Por qué? Porque las tarifas no están actualizadas. Y nosotros hemos propuesto siempre un mecanismo de migrar hacia un subsidio directo a quien no pueda pagar, pero ¿por qué nos tienen que subsidiar las tarifas a los que no queremos que nos subsidien? Ese es un problema grave. Por ejemplo, el Sedapal, hace algunas semanas tuvimos al presidente de Sedapal en una reunión con nosotros y nos dijo, nos confesó que pues solamente invierten el 25% de lo que deben en renovación de redes. Entonces yo cubro un déficit, ¿no?, de cobertura, valga la redundancia, pero el resto de la ciudad la dejo mal. ¿Y a quién afecto? Al que ya vive en una zona consolidada. Pero además afecto la posibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios en esa zona. Hay zonas de Lima en donde conseguir una factibilidad de servicios es más difícil que ganarse la lotería. Nosotros habíamos calculado que en el caso de Techo Propio, invirtiendo el 10% del presupuesto, que repito es lo que normalmente se gasta, se podrían construir 17.000 viviendas Techo Propio nuevas en proyectos que tienen suelo, tienen un promotor, pero no tienen agua. Ese es un tema importante. Claro. Y en el caso de la renovación de redes, se podría plantear un esquema de APP, en donde parte de la inversión puede ser financiada por el propio mercado. Muy importante lo que he seguido, Carlos. ¿Te atrae la fórmula que ha propuesto Guido respecto a que debemos, como dice Raúl Delgado Sayar, APPear, hacer APP respecto a la mejora, que no significa privatización, que es el otro, ¿no es cierto?, fantasma que a veces se levantan y levantan sectores interesados? Mira, yo discrepo un poco con, y eso, Guido tiene una experiencia extraordinaria en el tema, pero yo creo que el tema de saneamiento es vital. O sea, las condiciones mínimas que requiere un ser humano para vivir son agua, desagüe, y el servicio básico que es inevitable es la calidad del agua que nos llega. ¿De dónde sacas el recurso? Ese es el tema. Recurso económico. Yo en lo que coincido, pero digo, en cuanto a rebalancear, yo sigo pensando que hay que apostar mucho más por el saneamiento porque hay una brecha de infraestructura extraordinaria. Pero en el tema de lo que ha planteado Guido, yo estoy 100% de acuerdo que deberían haber mecanismos que vayan sustituyendo esa inversión social que hace el Estado como gobierno a favor de son básicamente las clases más pobres de nuestro país. Ahora, sí, querías hacer... Yo no me he explicado bien. La idea era rebalancear el presupuesto para destinar 500 millones de soles a dar agua a proyectos de vivienda social. Así es. ¿Por qué? Porque si no hago esos proyectos de vivienda social, estas 17.000 familias se van a ir a invadir. Y en ese momento, darle agua me va a costar 1.500 millones o hasta 5.000 millones como en Pachacute. Entonces, es una forma más bien de usar mejor el presupuesto de agua. Yo invierto ahora 500 millones en agua para proyectos formales y evito que estas personas se vayan y al Estado le cueste el triple. Entonces, la única forma de ir cerrando la brecha, de verdad, la brecha, es haciendo que haya más vivienda formal y destinar parte de esas
de esos recursos a esto. Ahora, Carlos, ¿qué hacemos con lo que escucho yo en todos los congresos en todas partes del mundo? Que es que nos estamos quedando en lo que es infraestructura vial, ¿no? No hablemos ahora de nuestro uso, sino para infraestructura vial para poder desarrollar diversos mega negocios que no se hacen y no nos enteramos, no se invierten, porque no tenemos una infraestructura que realmente se está quedando y muchas inversiones se están paralizando y no nos damos cuenta porque no nos enteramos, porque los países deciden, bueno, sí, pues Perú tiene una situación de hub, pero mejor me voy a Chile porque tiene una mejor infraestructura que me garantiza mis traslados. ¿Qué hacemos con esto? El Estado tiene que comenzar a priorizar 3, 4 ejes viales que son los que tienen competitividad en cuanto a lo que es la agroexportación o el tema de minería, dotando de los recursos económicos en proyectos sólidos y no estar haciendo pequeñas obras que muchas veces son de interconexión en las regiones donde los gobernadores regionales no están asfaltando ni están haciendo la interconexión. Solamente Las Bambas tiene un déficit de carreteras interregionales dentro de la propia zona de aproximadamente el 70%. Guido, hemos mencionado al paso, y creo que tú lo puedes profundizar mejor, esta incapacidad de gestión de las unidades ejecutoras, sobre todo si se trata de proyectos de vivienda y de saneamiento. En el Perú hemos ensayado en los últimos años diversas fórmulas, desde el paternalismo de SNIP, Invierte Perú, lo que sea, hasta el hecho de querer confiarle, y hemos visto, como está mencionando muy bien Carlos, en el caso de la reconstrucción del norte, a estas unidades ejecutoras que básicamente son gobiernos locales y regionales, la capacidad, y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque manejan también poco dinero, no pueden tener grandes profesionales, no les pueden pagar bien. ¿Existe una fórmula? ¿Ustedes en Capeco han estudiado cómo mejorar la capacitación de estas unidades ejecutoras? Primero que tenemos muchas unidades ejecutoras. Ajá. Entonces hay un problema de racionalización que haya que ver y habrá que buscar acuerdos que permitan que los alcaldes no se sientan defraudados porque no les dan competencias para las cuales ellos no tienen prioridad. Eso es un tema complicado. Pero hay 3 temas previos. Primer tema, norma de contratación del Estado. La ley de contratación pública hay que forrarla y hay que mandarla al tacho. No sirve para nada y cada vez que la corrigen es peor. Lo segundo es que necesitamos tecnología. En eso se está avanzando algo porque se está implementando la metodología BIM en el Estado, eso tiene su tiempo, pero también necesitamos soluciones para que puedan funcionar obras pequeñas, porque las obras tipo Panamericanos son pocas, ¿no? O sea, claro, concentran una parte importante de la inversión, pero la mayor parte de obras son chicas. Ajá. Y para eso el BIM no funciona. Exacto. Y la tecnología es otra. Y lo tercero que quiero enfatizar en esto es la articulación que tiene que hacerse entre la infraestructura y el territorio. Y eso nos lleva a la gestión del desarrollo territorial. Nuestra propuesta ha sido ya hace varios meses que en el caso de Bambas y en el caso de todo este corredor minero, el corredor minero es una realidad. Tiene que haber una entidad autónoma de alto nivel que gestione todos los planes de desarrollo que están ahí. No le podemos dejar al alcalde de Cotabambas. Es más, no puede hacer el alcalde ni el gobernador un tren. ¿Sabe por qué? Porque solamente lo podría hacer en su región. El tema de ordenamiento territorial creo que es lo que ha tocado Guido, es la base de cualquier cosa. Si vas a tener una ciudad en esa zona de Majesiguas, puedes tener una ciudad satélite para 300.000 personas con un planeamiento, con un ordenamiento territorial que te permita todo el tema de servicios básicos que sean indispensables para poder hacer eficiente el tema, ¿no? Perfecto. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros para tocar estos temas. Gracias. César, yo creo que definitivamente bueno, los presupuestos siempre uno quiere más, ¿no? Sí. Pero creo que lo que no podemos acostumbrarnos en el Perú es, y le preguntaba esto a Guido al principio, es a que lo que hemos visto es que no se ejecuta el 100%. Así es. Y no creo que estemos en un país donde no podemos darnos el lujo de no ejecutar una parte. Y por eso es que Guido propone que miremos la racionalización del Estado, sobre todo en esta gran cantidad de unidades ejecutoras que hay, y que en el caso de la reconstrucción del norte se ha comprobado fehacientemente las dificultades que genera multiplicar a esas unidades ejecutoras. Y me quedo también con lo que ha dicho Carlos Canales respecto a la prioridad del enfoque social, que está en este momento basado en
aspecto del saneamiento, ¿no? Creo Así que es. en eso sí el gobierno y el Ministerio de Vivienda han acertado en priorizarlo. Para hablar justamente de temas importantes, vamos a dar pase ahora a Alfredo con el tema de la gran feria Expomina 2020. Adelante, Alfredo, con la información. Separe su stand en Expomina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Govitz de la compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expomina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas, participe en Expomina Perú, la feria minera más importante del 2020. Separe su stand. Alfredo, muchísimas gracias. Y ya lo sabe usted que es un importante empresario, proveedor del sector infraestructura y construcción. Anuncien lo que es considerada la mejor revista del rubro, Perú Construye. Así es. Bien, César, muchísimas gracias por Jorge. la compañía. No se olviden, los esperamos en este nuevo horario desde las 9 de la mañana con Rumbo Minero y 9:30 aquí con Perú Construye. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo fin de semana.